tenemos ya el tercer y último encuentro de la asignatura. Espero, bueno, se hayan familiarizado. Por allí he estado viendo los videos, he estado viendo sobre todo el primero. Coloqué alguna actividad allí de la formativa. Es importante que la vean, pues es la que nos va a dar soporte, ¿no? Recuerden que ustedes se están doctorando próximamente y en algún momento tienen que trabajar con toda esta parte de la administración, aunque algunos ya están trabajando, y otros a lo mejor también tengan que impartir esta asignatura en algún momento. Eh, por lo que se hace importante que trabajemos y miremos y tengamos el material. Este, bueno, para las personas que por cualquier motivo no han montado alguna actividad, pues yo voy a dejar abiertas todas las actividades de manera tal que la puedan subir y las podemos revisar. Como siempre, estoy a la orden, a su completa disposición, eh, por la vía que ustedes consideren, inclusive al teléfono privado mío que ustedes tienen ya el número. Vamos a Buenos iniciar. días, doctor. Ajá, buenos días. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo la ha pasado? Excelente, muy bien. Espero que usted esté igual. Muy bien, sí, doctor. Gracias. Vamos a iniciar con los procedimientos. En la administración educativa tenemos procedimientos administrativos y legales. Muchas veces cuando hablamos de procedimientos administrativos, como que se nos viene a la mente, tanto administrativos como legales, cómo vamos a sancionar. Eso es lo que nos lleva como la palabra, ¿no? Siempre como que nos trasladamos allí, es para cómo sancionamos al personal docente, a los estudiantes, al personal administrativo, obrero, pero va más allá. Primero, tenemos que decir que esos procedimientos administrativos van de la mano siempre con los legales, porque allí en la parte legal es donde se sientan las bases que nos permiten cumplir todos estos procedimientos administrativos. Y los procedimientos administrativos no es otra cosa que una serie de pasos que se deben seguir para llevar a cabo cierta labor, inclusive que así sea para sancionar, ¿correcto? ¿Qué parte vamos a tocar de la parte de los administrativos y legales? Bueno, los soportes que nos permiten tener estos procedimientos administrativos y legales. Recuerden que en la educación y en la administración educativa, que es lo que nos ocupa, necesitamos personal docente, personal administrativo, personal obrero, y eso lleva ciertos procedimientos que se deben cumplir. Hablando aquí en Venezuela, aunque esto es común para cualquier país de Latinoamérica, inicialmente los procesos administrativos comienzan en la Constitución, en la Carta Magna. Para nuestro ejemplo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente, comienza este proceso en el artículo 102. Aparecen allí, aun cuando eh, tenemos más artículos allí que nos hablan sobre los procesos administrativos, sobre la educación y todas esas cosas. El 102 es el primero que nos involucra allí en la parte legal, ¿sí? Eso está específicamente contenido en el capítulo 6 de la Constitución y los artículos que toca con respecto a la educación que vienen desde el 93 hasta el 111, pero el 102, como le digo, es el que inicia con esos procesos donde nos habla de los procesos administrativos, quién los lleva y cómo los lleva. Seguidamente hablamos de la LOE. La LOE es la Ley Orgánica de Educación y ella pues nos habla también de los aspectos legales que debemos manejar dentro de la educación. Sin embargo, dentro de esos aspectos legales aparecen los aspectos administrativos y legales que son los que nos ocupan en este preciso momento.
Y allí tenemos que inician en el artículo 5 y en el artículo 6, específicamente en el numeral 2 literal D. También la LOE nos habla en su artículo 13, 25, 26, 44, 45, 46, 47, cuáles son estos pasos administrativos que debemos seguir, que debemos llevar a cabo para cumplir con todas estas actividades. Antes de continuar, les hago mención sobre los artículos, pues si comienzo a desglosar todos y cada uno de los artículos, bueno, nos va a ocupar mucho tiempo, ¿no? Como ustedes ven, aquí nada más en este momento llevamos citado sí, 10 artículos y apenas hemos tocado dos basamentos legales, ¿sí? La Constitución y la Ley Orgánica de Educación. Seguidamente tenemos la LOMNA. También nos habla allí de los procedimientos, algunos procedimientos administrativos, aunque son muy pocos, pero tenemos que tenerla en cuenta porque está allí inmersa en estos procedimientos legales. Luego tenemos la LOPA, que es bueno, la LOMNA es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. ¿Sí? Luego tenemos la LOPA, que es la Ley Orgánica para caramba, un lapsus, la ley orgánica de procedimientos administrativos, ¿sí? Específicamente ya nos habla de procedimientos administrativos, la LOPA. Muchas veces pensamos que porque es educación no tiene nada que ver con la ley de procedimiento administrativo. Claro que sí, estamos inmersos allí, no estamos ajenos a esa ley. Y la LOPA inicia en el artículo 16, como lo podemos ver acá, en la parte inferior, es tratando esos procedimientos administrativos y también toca dos decretos muy importantes, decretos ley, que es el 6.217 y el 6.732, que modifican precisamente esta ley y hablan de los procedimientos administrativos como tal. Luego tenemos el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación. Allí vemos inmersos muchos de los artículos o del articulado que necesitamos para tal fin, que es el 124, 125, 129, 130, 131 y 132. Vamos a hacer una pausa aquí con ese articulado para mencionar lo que dije anteriormente. A veces, bueno, es que tenemos que eh, sancionar a un personal docente, por decirlo de alguna manera, y omitimos administrativamente lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Llega el punto de que ese personal no puede ser sancionado porque no se cumplieron esos procedimientos administrativos y legales. Y muchas veces alegamos que no sabemos de esos procedimientos, pero las leyes están allí a nuestra disposición y a nuestra mano. Entonces tenemos que conocer cuáles son esos instrumentos legales que nos permiten realizar todos los procedimientos y ocuparnos de buscarlos en ellos. No es necesario, ¿verdad?, que nos sepamos todas esas leyes. Un mismo abogado no se sabe todos los artículos ni todo el articulado que aparecen en las leyes. Sería sumamente difícil. Pero sí saber cuáles son esos instrumentos legales o esas leyes que están involucradas y que debo revisar. Muchas veces, como le dije con la LOPA, omitimos alguna ley porque consideramos que no es acorde, porque como estamos en educación, ¿qué tiene que ver el procedimiento administrativo como tal? Bueno, sí tiene que ver porque allí se habla de la administración y parte de la educación es administración pública. Seguimos luego con la ley de universidades, aun cuando esas no son las siglas, por cuestiones de espacio, pues le coloqué LU, pero es la ley de universidades. La ley de universidades tiene que ver con todo el proceso educativo, no solo la ley orgánica de educación, porque la ley orgánica de educación se refiere mucho más a la parte, por ejemplo, en Venezuela, que estamos hablando, a la parte de primaria, media general, maternal, entre otros, igual el reglamento. Y la ley de universidades, pues ya se va allí, ¿no? Luego está esta ley que es
la ley, caramba, otro lapsus, porque es que las, le coloqué siglas para poderla más o menos por el espacio, pero esas no son, no tienen siglas, así como la LOE, que esta es la ley estable de la función pública. Entonces, ¿cuál es la función pública allí, no? Luego está el reglamento del ejercicio de la profesión docente, algo bastante importante, sobre todo aquí en Venezuela, que es donde está contenido con más detalle todos esos procesos administrativos en cuanto a los docentes se refiere, tanto sancionatorios como legales, de ingresos, de qué se debe cumplir, qué debe hacer y para de contar. También está el reglamento de la ley de universidades, insisto y lo vuelvo a decir, no, esas no son las siglas, pero no son, no se coloca así, pero por cuestiones de tiempo, de espacio, ¿no? La ley Info del gobierno, que es otra ley que nos atañe, y específicamente en el artículo 4, 10, 16, 17, 18 y 26 aparece contenido esos procesos administrativos y legales. Están los decretos, el 6.217 y 6.734, que ya lo mencioné aquí en la LOPA, porque estos decretos son con respecto a esa ley, a la LOPA, y finalmente hay algunas resoluciones del Ministerio de Educación que pues nos faltaría mucho espacio para desglosarla aquí en esta parte. Entonces, en la administración educativa tenemos que tener en cuenta eso, los procedimientos administrativos y legales. Muchas veces tomamos eso como de una manera muy sencilla, ¿no? Como, no sé, muy alegre, vamos, por llamarlo de alguna manera. Eh, Algo importante, un tema, cultura organizacional, no lo he visto montado por allí. Ese tema es importante. Cuando desarrollen ese tema y coloquen el video, es importante que ustedes revisen eso de cultura organizacional, porque eso está ocurriendo mucho en nuestras escuelas, en nuestros liceos, y no aquí en Venezuela, sino a nivel de Latinoamérica. Y tiene que ver, yo lo dije en un encuentro anterior, con que se toman las cosas así, alegremente. ¿Cómo se hace esto? Alguien más le dice a uno y así se siguen haciendo y cuando venimos a ver, incurrimos en faltas graves porque no es el deber ser. Entonces se crea una cultura de cómo se hacen las cosas, pero no lo hacemos como debe ser. Y es importante en el momento que estemos en un puesto administrativo revisar todas estos procedimientos. Vamos a continuar, perdón, con la reingeniería como tal, ¿sí? En la administración educativa es necesaria la reingeniería y vamos a decir que esta reingeniería que implica, entre muchas cosas, implica modernizar. ¿Modernizar qué? Bueno, vamos a revisar todas estas cositas y luego vamos a revisar, modernizar. em, por supuesto, la educación, modernizarla, ¿sí? Muchas veces, pues, nos quedamos allí en lo que era, en lo que teníamos, ¿sí? Si vemos, hace un tiempo atrás se utilizaba, por hacer un ejemplo cualquiera, el pizarrón y la tiza. Hoy día, algunas escuelas ya están utilizando pizarras electrónicas, ¿sí? En su efecto ya no usan tiza, se usa el famoso marcador, ¿no? Y la pizarra acrílica. Eso por hacer un ejemplo, va mucho más allá. Hay que modernizarla no solo en la parte material, sino en otros aspectos tecnológicos. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, esto que estamos haciendo, una clase síncrona, ¿verdad? De tipo virtual o inclusive una síncrona, pues no era posible. Hoy día, pues ya eso se está dando. Pero ¿qué, cuál es la idea? La reingeniería, que lo haga a nivel de educación y a nivel de la administración educativa y no que se quede en un espacio, sino que continúe a las escuelas, porque a veces nos negamos a eso. La reingeniería implica innovar todas esas prácticas que llevamos día a día y a cabo.
Muchas veces, por hacer otro ejemplo, dicen que es que los muchachos eh, han cambiado. Bueno, los muchachos han cambiado porque las condiciones han cambiado. Entonces nosotros tenemos que cambiar, innovar todas esas cosas, la manera en que damos clases, la manera en que los abordamos y todas esas cosas, por hablar a nivel de aula, ¿no? De esa manera hay que hacer reingeniería en todo el sistema educativo y pues los entes gubernamentales se encuentran en esos procesos, ¿sí? Y como nos señala la flecha, pues innovar las prácticas educativas a nivel de educación. También implica romper todos esos paradigmas que tenemos, porque muchas veces nos vamos allí a los paradigmas, a lo que existe, a lo que hay, y no nos damos cuenta que hoy día existen otros recursos que no teníamos con anterioridad. Por hacer un ejemplo, antes las universidades públicas, por llamarlo de alguna manera, tienen algunos manuales de procedimientos internos, donde inclusive a nivel nacional, donde no especifica este tipo de educación. Por ejemplo, una tesis doctoral o un trabajo de maestría o especialización o a otro nivel, era netamente presencial y algunas universidades aún, lo he escuchado por ahí, no es que si no viene el participante no podemos hacer la defensa. Bueno, no, hoy se hacen las defensas inclusive de manera síncrona por esta vía. Y eso no puede aparecer en la ley porque la ley tiene hace mucho rato que la hicieron y para ese momento, pues por supuesto que no teníamos estos recursos tecnológicos. Y entonces, todo esto, romper todos estos paradigmas que nos permitan precisamente innovar en todas esas prácticas de la educación. Eso es un ciclo allí. La reingeniería ayuda a adaptarse, como lo decía hace un momento, hoy día han cambiado muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, esa reingeniería nos permite irnos adaptando a todas esas, a todos esos cambios. Estoy muy seguro que algunos de ustedes dirán, bueno, pero es que eso no ocurría cuando yo estaba en bachillerato, en primaria, en algún nivel educativo, pero hoy sí ocurre. Bueno, eso es porque han cambiado las cosas y necesitamos adaptarnos a ellas. ¿Sí? ¿Qué han cambiado en cuanto a la tecnología? Se ha tecnificado mucho, no solo la educación, pero como ese es el tema que nos ocupa, hablamos de la educación como tal, ¿sí? Esa educación ya es más tecnificada, también es muy dinámica, ¿verdad? Ya los estudiantes tienen otra cantidad de información, producto de la red, de la internet y para de contar, y la parte se ha globalizado. Anteriormente, para hacer un ejemplo también, obtener una información eh, de último minuto, como llamamos la información de punta, nos tomaba mucho tiempo. Hoy día lo sabemos prácticamente y de manera inmediata. Casi cuando ocurren los hechos ya nos estamos enterando. Producto de, bueno, toda esa tecnología que tenemos, nos hemos globalizado de mejor manera. Siguiendo con la parte de la reingeniería, tenemos que tocar la macroadministración y la microadministración. Es decir, podemos ver dos vertientes de esta reingeniería. La macroadministración, que va desde, eh, ya va un momento, que estoy revisando aquí algo. ¿Ah? Ok, va desde la parte gubernamental, desde los entes gubernamentales, ¿verdad? Los altos estratos, vamos a llamarlo desde el Ministerio de Educación, en el caso de aquí Venezuela, Colombia también se llama, entre otros países, ¿sí? Y va hacia donde se prestan los servicios, donde está la prestación de servicios. Es decir, podríamos decir de otra manera que va desde
el Ministerio de Educación hacia las escuelas, ¿sí? Esa es la macroadministración. Pero también tenemos la otra, que es la microadministración. ¿Y esa dónde se ocurre? Bueno, esa se ocurre en la base. ¿Cuál es la base? Las mismas escuelas, ¿verdad? Allí está, hay una administración también, que es más pequeña que la anterior, porque la anterior está a nivel gubernamental y maneja todas las escuelas a nivel nacional. La microadministración va solamente allí, en la base, en esa escuela, y por supuesto luego se va integrando con la administración gubernamental. Esta macroadministración y microadministración, si revisamos lo que acabamos de ver allí, van de la mano. Siempre se dan una a otra, ya que esa macroadministración va hacia la escuela y la escuela retoma o retorna a la parte gubernamental. En cuanto a la macroadministración, tenemos que esta tiene una naturaleza burocrática, ¿verdad? Se da a nivel central y esa gira o dicta patrones que deben cumplirse. Por otro lado, tenemos que esa macroadministración se puede dar en tres eh, estadios o en tres situaciones. La nacional. Aquí conocemos eso como el Ministerio de Educación como tal, ¿no? A lo mejor ustedes han escuchado, los de aquí de Venezuela, no sé si será, si usted es docente nacional o estadal. Bueno, eso es porque la nacional es la que se ocupa a nivel nacional de los entes de la nación, los institutos educativos que manejan a nivel nacional. Pero también está la parte estatal, que es el Estado, que son las gobernaciones. Y por eso es que nos encontramos con escuelas estadales que son manejadas directamente por el Estado. Y finalmente la local, que a veces la escuchamos como la municipal, que se maneja en los municipios y esta es por las alcaldías. Son escuelas municipales. Siguen siendo macroadministración porque recuerde que la nacional pues, se ocupa de todas las que ellos tienen a nivel nacional, las estatales todas las que tienen estado y las locales tienen todas las que tienen municipales. Mientras que la microadministración no, porque es simplemente la escuela como tal, una sola. Yendo a la microadministración, tenemos que allí podemos decir que es el verdadero escenario donde ocurren los hechos o donde se cumple la labor educativa. En la microadministración, allí es donde tenemos los estudiantes, tenemos como el fin último de la educación como tal, o lo que persigue la educación, que es la enseñanza. Por eso se dice que en la microadministración es el verdadero escenario. No quiere decir que esta es la verdadera. Ambas cumplen sus funciones, pero este es el escenario donde se dan los acontecimientos. Seguimos con parte de la unidad 3 y vamos a hablar de algunos objetivos de la administración educativa. Continuamos con nuestro título de Administración Educativa y vamos a iniciar con una relación, ¿sí? La relación escuela-comunidad. Este es un tema bastante coyuntural, ya que a veces la escuela se resiste mucho a integrarse con la comunidad. Y a veces, pues, la comunidad malentiende ciertas cosas de la integración con la escuela. A veces entienden que es que van a comenzar a girar instrucciones, órdenes y para de contar. Y bueno, eso crea un roce tremendo en esta relación. Sin embargo, es una relación que debe darse y en condiciones normales, condiciones, no hablemos de ideales, porque ideales pues son muy difíciles, pero sí normales, deben dar excelentes resultados. Podemos también, vamos a primero a definir lo que es comunidad sobre todo. Y tenemos aquí que la comunidad, decimos que es el conjunto de la población que habita en la misma localidad en la que está ubicada la escuela, es decir, los pobladores de la vecindad. Fíjense algo, este concepto, ¿no? Los pobladores, las personas que están allí inmersas, todos,
no los padres y representantes, no los estudiantes que viven allí, sino todos indiferentemente. Eso es lo que llamamos la comunidad. Sin embargo, hablamos en algunos momentos de comunidad educativa, que tiene cierta diferencia con respecto a la comunidad como tal. Y la diferencia es que allí también están todas esas personas, pero que componen la unidad educativa. Por ejemplo, los docentes, directivos, alumnos, padres de los alumnos y personal no docente. Fíjese algo, en la comunidad, lo más seguro es que no existan docentes que vivan en la comunidad. A veces ocurre, hay uno o dos docentes que son parte de la comunidad, pero no son parte de la comunidad, mientras que de la comunidad educativa, sí. Fíjese la diferencia entre esos dos términos, ¿no? Lo mismo ocurre con los estudiantes. Esos son parte tanto de la comunidad educativa como de la comunidad. Los padres de los alumnos también son parte de la comunidad educativa y de la comunidad. Y personal no docente, que nos referimos pues al administrativo, al obrero, a personal, qué sé yo, de la salud, ¿verdad? Que hace vida dentro de la comunidad educativa, pero no necesariamente tiene que vivir en la comunidad. También, ¿qué ocurre? A veces tenemos estudiantes que no necesariamente son de la comunidad, de la localidad donde está inmersa la escuela, donde funciona la escuela. Sin embargo, son parte de la comunidad educativa, pero no de la comunidad como tal. Esos dos términos son importantes manejarlos. Siguiendo con esta relación, podemos decir que la relación escuela-comunidad no es otra cosa que un intercambio entre la institución educativa y el contexto donde ella se desenvuelve, esa comunidad. Las escuelas están ubicadas a veces en la ciudad, a veces en el campo, en ciertas localidades donde, por ejemplo, el producto fuerte es la cestería. Ese es el contexto, entre otras cosas, ¿sí? Vamos a revisar que con respecto a la escuela adquiere precisamente significación muy importante, ¿verdad? En el medio social, en que ésta se desenvuelve como tal, ¿no? O en la que ella actúa como tal, ¿sí? Significación de, caramba, es importante la escuela, inclusive, pues, eh, quieren participar en la escuela los miembros de esa comunidad como tal. Pero ¿qué pasa con ese medio? Ese medio la puede modificar. Y modificar o condicionarla como tal, ¿sí? ¿Y cómo la modifica o la condiciona? Bueno, bien sea facilitando o dificultando esa tarea, ese accionar que tiene la escuela. A veces, pues, dificulta ese accionar producto de los conflictos que comienzan a generarse entre escuela y comunidad, pero a veces facilitan ese trabajo, llevarlo con mayor sencillez, con más facilidad. Ya vamos a ver algo de los recursos y esas cosas que son importantes, por lo menos en este país ahorita, con la situación país, es importante tener esa relación con la comunidad. No es que en otros momentos no haya sido importante, pero en este momento es como más importante aún, ¿verdad? En esta relación podemos distinguir dos modos, llamándolo de esa manera. Y uno es cuando la comunidad se involucra con la tarea o en las tareas de quién, de la escuela, ¿verdad? O de la institución educativa. Es decir, se involucran, se hacen parte de esa tarea que está haciendo la escuela como tal. Y el otro modo es el inverso, es cuando la escuela se involucra con el proyecto de la comunidad, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo la comunidad que le interesa? En el ejemplo anterior que les hablaba de la cestería, muchas veces aquí tenemos una asignatura que antes le llamamos Educación para el Trabajo, ahora son grupos de participación CRP,
Entonces, caramba, el fuerte de la comunidad es la cestería. Bueno, vamos a revisar, vamos a ver cómo mejoramos esas habilidades de los muchachos para que se involucren allí y se continúe con ese trabajo que es el fuerte, por decir algo de la cestería. A lo mejor es la herrería u otro aspecto más. ¿Qué es lo ideal? Bueno, que se den los dos modos, tanto que la comunidad se involucre en la escuela y como la escuela se involucre en esa comunidad y haya allí una interacción, una relación fuerte. Vamos a revisar también, este cuadro me pareció interesante en cuanto a lo que son las escuelas abiertas y las escuelas cerradas. Allí tenemos el tipo de institución cerrada y abierta, un cuadro allí que tenemos. Entre las características de una institución cerrada tenemos que la institución está replegada sobre sí misma, no quiere dejar que entre nadie, ¿sí? La relación con el medio sí la hay, porque en algunos casos no tienen relación con la comunidad, simplemente la relación a lo mejor es un saludo a alguien que pasa por allí, es un subproducto que se ocurre allí, sí la hay. Es poco o nada sensible a las demandas y expectativas del medio, como lo decíamos anterior. Y la institución pretende actuar en el medio sin ser influenciada por él. No permite eso. En una educación, en una institución abierta, la institución regula su acción en una negociación permanente en la que define y explicita los términos de intercambio. La relación con el medio es uno de los aspectos que se incluye en el proyecto institucional. Desde el principio, pues, lo involucra. Canalizar las demandas con sus actividades sustantivas y asegurar el establecimiento de intercambios permanentes y recíprocos con la comunidad. ¿Sí? Vamos a saltarnos los rasgos y vamos a ver los riesgos. El riesgo o consecuencia. Bueno, una institución de tipo cerrada, vemos que hay inadaptación hacia el medio, disfunción, se pierde prestigio ya que pues comienza la comunidad pues no tomarle interés a esa escuela, una automatización exagerada de lo social, se desconocen los contratos fundacionales, perdón, y la redefinición de los contratos se ve obstaculizada. En casos extremos, esta institución de tipo cerrado muere por el mismo encierro y ha ocurrido. En cuanto a los riesgos y consecuencias de la institución abierta, pues tienen más adaptación, siempre están abiertos a la renovación, tienen aprovechamiento de los recursos, ¿de qué recursos? Tanto de los propios como de la comunidad. Tienen la redefinición en los términos del contrato fundacional. Sin embargo, en los casos extremos, la institución desaparece por dilución. Ese cuadrito, pues, es interesante, tiene que ver también con la escuela, con los modos que hemos estado trabajando allí. Entonces, vamos ahora a hablar de otra relación que es los planes y programas. Situaciones que tenemos allí en, en la escuela, pues, presentes y no solo en la escuela, sino a nivel, como hablamos hace un rato, macro y micro. Vamos primero como a definir o a ver qué realmente son planes, porque a veces tomamos que planes y programas y currículos, todo es lo mismo, lo tomamos como sinónimos, pero en realidad pues no lo son, ¿no? Si es una relación que está allí estrecha, que guardan relación, que uno se complementa con el otro, pero no es lo mismo. Entonces aquí tomamos de Glassman e Ibarrola lo que dice él que son los planes. Y ellos dicen que el plan de estudios es la síntesis instrumental mediante la cual se seleccionan, organizan y ordenan para fines de enseñanza todos los aspectos de una profesión que se considera social y culturalmente valiosos, profesionalmente eficientes. Eso es lo que tenemos que en un plan. Vamos a revisar ahora qué entendemos o entiende este autor por programas. Y este es Panza.
Y nos dice que que los programas es una formulación hipotética de los aprendizajes, que se pretende lograr en una unidad didáctica de las que componen el plan de estudios. Documento este que marca las líneas generales que orientan la formulación de los programas de la unidad que los compone. Bueno, allí revisamos, entendemos bastante, entendemos un poco, como que tendemos a, a confundirnos de repente, porque así a veces son los conceptos. Entonces uno dice que es la síntesis instrumental mediante la cual se seleccionan, organizan y ordenan, y la otra dice que es una formulación hipotética de los aprendizajes. Bueno, vamos a revisar en base a esto con respecto a los planes. ¿Qué hacen los planes? ¿Qué llevan los planes? ¿Qué define un plan? Bueno, en un plan tenemos la descripción de la finalidad de la carrera o del nivel educativo como tal. Hablando, vamos a suponer, del doctorado en humanidades, mención educación. ¿Sí? Allí se describe la carrera o el doctorado como tal. El tiempo de duración de dicho programa o de dicha carrera. ¿Cuánto tiempo debe establecer en condiciones normales, no? La organización que debe tener, bien sea por trimestres, por semestres, por años, sí, y algunos le llaman también por términos, o como definan el tiempo. ¿Cuánto debe durar el tiempo? ¿Sí? Se debe hacer la estructuración por asignaturas, áreas y módulos. ¿Sí? ¿Cuáles son las asignaturas y las áreas inherentes e importantes para esta carrera? O, sí, carrera, vamos a llamarlo carrera. Eh, la especificación de objetivos generales y específicos de cada materia, área o módulo como tal. El número de horas de teoría y de práctica en caso tal que sean teóricas prácticas, sino cuántas de teoría y en las materias prácticas eh, como tal. Eh, materias obligatorias, optativas y total de crédito. Sobre todo eso se da mucho en los posgrados, aunque en pregrado también. Hay algunas asignaturas que son optativas. Te presentan dos, tres, cuatro, cinco asignaturas y tú escoges una, la que más, con la que más te identifiques, con la que más sientas empatía y pare de contar, ¿verdad? Y cuántos créditos tiene cada asignatura. Especificaciones sobre el servicio social, opciones, requisitos de titulación y otros. Eso tiene que ver con los planes. Ahora vamos a revisar los programas. En un programa ya es como más específico, ¿sí? Vamos a hablar antes de los programas, que los planes son como más abiertos, más generales, y el programa ya es más específico. Ya en el programa, ¿qué aparece? Los datos generales de qué? De una asignatura como tal. La introducción o justificación de un curso. Cuando hablamos de curso, nos referimos al curso, asignatura, materia. Los objetivos terminales que debemos cumplir. Las temáticas de cada una de las asignaturas, de las unidades que vamos a desarrollar. La bibliografía básica y complementaria como tal que es necesaria manejar en esa asignatura. ¿Cuál es la metodología de trabajo que se debe seguir? Entre eso tiene que ver si es práctica, teórica o ambas. Y los criterios de evaluación que se van a dar y la acreditación de los mismos. También tiene que ver con la descripción de la unidad curricular. Repito, unidad curricular, curso, asignatura. Los objetivos que ésta maneja como tal, los contenidos, las actividades de aprendizaje, la evaluación y la bibliografía. Estos seis aspectos últimos pues están como inmersos en los de arriba. Entonces fíjese que los planes son como un poco más generales, más largos, ¿verdad? Y los programas son como más específicos. Los planes tienen que ver con el todo. En este caso habla de la descripción de la finalidad de la carrera o el nivel educativo como tal. Pero el programa habla ya específico de una asignatura o una unidad curricular como tal. Todo esto viene a converger en lo que llamamos currículo, toda esta relación como tal. Dentro de la administración educativa también manejamos un grupo de estudiantes, ¿verdad?
entre los cuales podemos distinguir los estudiantes matriculados, que también los llamamos regulares, o tal, ¿no? Que son todos aquellos estudiantes que están inscritos formalmente en la institución. Tenemos los promovidos, estudiantes que han sido promovidos de un año a otro porque ya han cumplido con los requisitos exigidos para tal fin. Y tenemos los estudiantes egresados como tal, ¿sí? Que son todos aquellos que ya pues cumplieron su tiempo establecido en los planes y optan por un título, un certificado de ingreso ya para incurrir en otro nivel educativo como tal. Allí podrían haber otros actores, pero estos son los principales y son los que más se manejan, ¿no? Se puede hablar de los estudiantes aplazados, por decir, repitientes o cosas como esas, ¿no? En cuanto a los recursos educativos, en la educación se utilizan múltiples recursos educativos que ustedes lo manejan de manera directa o indirecta, pero cuando se está al frente en la administración como tal, pues sí tienes que ya tomarlo más en serio y manejarlos más. Un profesor de aula pues los maneja de otra manera. Por ejemplo, tenemos el primero que son los recursos humanos. Esto lo vemos de dos vertientes. ¿Cuál es el recurso humano? Bueno, el recurso humano de una institución educativa o de la educación como tal tiene que ver con docentes o profesores, con personal administrativo, con personal obrero, con personal de la salud, ¿verdad? Entre otros. Entonces, ese es el recurso humano necesario para llevar a cabo nuestra función o nuestro fin último, que es la educación. Eh, por otro lado, esto de recursos humanos son ese departamento, esas personas que se encargan precisamente de contratar, de buscar, de supervisar, de desarrollar, de formar todas esas personas que cumplen la función educativa como tal. ¿Sí? Ahora tenemos los recursos materiales. Los recursos materiales tienen que ver mucho con lo que usamos, pues todas aquellas cosas que usamos para llevar a cabo la educación como tal. Este, ese conjunto de bienes, pues, que necesitamos allí, de la infraestructura, por ejemplo, necesitamos un espacio físico para albergar los estudiantes, los docentes y para de contar, ¿no? Necesitamos también mobiliario, equipo educativo, ¿verdad? Didáctico, material impreso, audiovisual, tecnológico, como es el caso de estas computadoras, ¿verdad? Entre otros. Y ese también hay un departamento que debe ocuparse de ese fin, pues, de proveer a las instituciones educativas de todo ese aparataje que es necesario para hacer el trabajo. También tenemos los recursos financieros y creo que aquí voy a ir un poquito más rápido de aquí en adelante porque el tiempo ya veo que son las 11:30 y dentro de poco pues me van a pedir el aula. Recursos financieros, bueno, son todos aquellos recursos necesarios para el funcionamiento, ¿no? Financiero tiene que ver, pues, con la parte económica de que debemos manejar. En las escuelas del Estado, pues, estos recursos financieros, ¿quién los provee? Pues el Estado como tal, ¿verdad? Y en las escuelas eh, públicas, perdón, privadas, pues tienen que hacer lo que llamamos autogestión. Sin embargo, la autogestión también tiene que ver con la parte eh, de las mismas escuelas públicas, sobre todo en las universidades. Por ejemplo, hay universidades como la UNED, nombrar una aquí de la localidad del estado Táchira,
que tiene autogestión, pues ellos dan ciertas asignaturas allí o ciertas carreras como tal y tienen cierto empresas que permiten autofinanciar, ya que a veces los recursos que suministra el Estado no permiten. Por ejemplo, la Universidad de los Andes, por decir algo, en Mérida, tiene hospitales, ¿no? Que trabaja y a más bajos costos y permite ingresos que le permiten llevar esa autogestión como tal. La parte tecnológica, como estamos hablando, bueno, son todos aquellos recursos que nos permiten movernos con la tecnología, computadores, equipos, video, BIM, router, el router, el otro es el modem, entre otros. Y también en todos los casos existe un espacio en la macroadministración, en la parte administrativa, que se encarga de estar al pendiente y proveer de estos recursos tecnológicos. Y finalmente, el tiempo, que es algo muy importante, que es un recurso de lo más importante porque tenemos un tiempo limitado para cumplir todas estas metas. Y todo esto nos engloba el producto educativo, que es lo que nosotros debemos cumplir esa parte. Vamos a pasar en la unidad 4 y vamos a revisar ya este trabajo más someramente, que es la parte de eh, la fundamentación legal. ¿Sí? En toda área debe existir una fundamentación legal. Ese trabajo lo están realizando ustedes, ¿verdad? Que es el video número 2, la presentación en PowerPoint, que lo van a hacer según el área donde ustedes se encuentran. Los de Colombia, pues les dije que trabajaran con la legislación colombiana porque creo que les favorece más, los de Venezuela, los de acá. Y para de contar. Esta es una especie o es la pirámide de Kelsen y nos muestra cómo está organizado ese ordenamiento jurídico, ¿sí? Y vemos que en la parte superior, arriba, en la cima, donde no hay nada sobre ella, está la Constitución del país, ¿sí? La Carta Magna, en nuestro caso, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre ella no hay nada. Ese es el máximo. Con esto digo inclusive que lo que esté por debajo pues no puede contradecir lo que esté allí. Seguidamente aparecen los tratados que se han suscrito, ¿verdad? Con la ONU, con la OEA, con la Declaración de Derechos Humanos, eh, bueno, y con las organizaciones interamericanas también de derechos humanos, con los pactos internacionales que se hayan realizado. Todos esos tratados que nos llevan para allí. De por sí escuchamos a veces que la UNESCO, que tiene una propuesta de la educación para América Latina, que se debe cumplir desde el 2020, por decir un número, hasta el 2023. ¿Sí? Seguidamente, bueno, y ese se habla que es el nivel fundamental. Vuelvo y lo repito, porque es la cabeza de todo y no puede tener contradicciones de allí para abajo. Todo lo que aparezca de allí para abajo no puede contradecir lo que aparece allí. Luego están las leyes como tal, ¿sí? Pero tenemos varios peldaños o varios escalafones, ¿no? Y primero están las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son las que siguen a la Constitución, a los tratados, ¿sí? Si revisamos lo que hablamos hace un rato, entre las leyes orgánicas de la educación tenemos la ley, hablamos de la LOPA, la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, hablamos de la LOMNA, importantísima, es una ley aquí en Venezuela muy importante y que hay que tomar muy en cuenta. En lo que a educación se refiere, tenemos la Ley Orgánica de Educación, ¿verdad? Del 99, que es también súper importante. Luego están las leyes ordinarias, y las leyes ordinarias son todas aquellas que nos llevan esa denominación de orgánicas. Nombramos la ley, por ejemplo, del Estatuto de la Función Pública, creo, hace un rato, ¿sí? Hay otra ley de infogobierno, que son leyes ordinarias.
También algunas leyes pues, que están por promulgarse, como la ley de educación superior, que vendría a ser una ley subrogada a la orgánica, ley orgánica de educación como tal, ¿no? Aunque ya existe todavía una ley de universidades que está vigente, pero no es orgánica como tal, y eh, está vigente mientras que no aparezca otra. Aquí en Venezuela hablando. Después están las resoluciones legislativas, los reglamentos de los congresos, en caso tal de que existan congresos, decretos que son decretados de última hora. Vuelvo y repito, todo esto y decretos legislativos no tienen que eh, contradecir o estar al margen de la Constitución o los tratados, ¿sí? Luego están los reglamentos, las resoluciones supremas. Fíjense que ese es el nivel legal. Y luego el nivel sublegal no es que no es legal, sino que está más abajo del legal. Entonces están resoluciones ministeriales, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Venezuela es muy común ver que hay una resolución ministerial que inclusive contradice un reglamento o cierta ley, ¿no? A veces. Sin embargo, bueno, todo es por el bien de los muchachos y pues nosotros acatamos y resolvemos, ¿no? También hay circulares, ¿no? También lo que llamamos aquí en Venezuela normas de convivencia, que son los reglamentos de cada institución como tal. También quise presentar esta otra pirámide, que es una pirámide que pude rescatar. Esto es de la parte de Perú, del Perú como tal, ¿sí? Y pues era una manera también de hacer ver la similitud que tiene con lo que estamos hablando anteriormente. Y fíjese que está la constitución, allí le llaman la constitución política, ¿sí? Que es la misma constitución normal del país. Luego están los tratados y los convenios aprobados, dice allí. Fíjese, los aprobados, porque existen convenios que si no han sido firmados por el país, pues no hay responsabilidad. Allí aparece la Ley General de Educación, así se llama, la Ley de la Reforma Magisterial. Sigue, cuarto puesto, la Ley de Base de la Carrera Administrativa y las Remuneraciones. Aparece allí, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y eso es lo que ellos marcan dentro de las normas legales. ¿Sí? Aquí hablábamos primero del nivel fundamental y después el nivel legal. Luego, en las normas administrativas como tal, hablan de los decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones orgánicas, oficios, circulares, memorandos, entre otros. Y finalmente, las normas técnicas, que es el reglamento de la organización y funciones de los profesores no, funciones, que se llama ROF, el manual de organización y funciones, que se llama MOF, y otros instrumentos técnicos a ese nivel. Este tema, pues, debe desarrollarlo, pues quedamos en que lo iban a desarrollar ustedes de manera más específica, donde inclusive iban a tocar eh, algunos artículos. Cuando no he revisado lo que han hecho, creo que todos me han enviado esa actividad, pero sí tocar los artículos más importantes como los más relevantes, ¿no? Porque si vamos a tocar los artículos de todo lo que aparecen allí, pues no van a alcanzar a hacer el video. Finalmente, pues revisar la estructuración de la educación en América Latina. Y aun cuando aquí creo que no coloqué, no lo coloqué, estamos hablando que la estructura es muy similar a nivel de América. Eh, perdón, tenemos la educación maternal, ¿verdad? Después tenemos la educación eh, preescolar, ¿sí? Después la educación escolar, que en algunos casos la llamamos primaria, ¿sí? Eso depende, se le dan ciertos nombres, pero tiene la misma connotación. Por ejemplo, en Colombia tengo entendido que la educación primaria es hasta quinto grado, aquí en Venezuela es hasta sexto grado, pero sigue siendo educación primaria. Después viene el bachillerato. Aquí se le dio el nombre actualmente de media general, pero sigue siendo el bachillerato. Venezuela va de primero a quinto año.
lo que llamamos educación media general y educación media técnica hasta sexto año, que son un año más para llegar allí. Luego viene la parte eh, eh, de pregrado, pues, en la universidad, donde adquieren una carrera. Y pues existen por arriba de ello la parte de las especializaciones, que ya es un posgrado, las maestrías, que también es un posgrado que está por arriba de una especialización, y finalmente, y como cabeza, como último, el doctorado, ¿verdad? Que es como la última parte de la educación. Y coincidimos en América con toda esta organización educativa. Es así como está organizado el sistema educativo. Por allí se maneja un PhD, y a veces dice, bueno, este PhD es más que doctor. No, simplemente que PhD es la connotación o las siglas que le dan a los doctores en filosofía, y se maneja más a nivel de Estados Unidos, de España, pero realmente lo que es un doctor en filosofía, ¿sí? Hoy día se estilan mucho y se están escuchando mucho también los postdoctorados. Los postdoctorados son importantísimos, porque nos ayudan, ¿verdad? Y nos involucran y nos incitan a hacer eh, mucha investigación, que es el deber ser de un doctor, ¿verdad? Sin embargo, no son conducentes a título. El postdoctorado son estudios de mejoramiento del doctorado. No porque yo haga un postdoctorado o dos postdoctorados, tengo otro título. No, sigo siendo doctor. Simplemente que me he seguido formando y he seguido ubicándome en otras áreas de estudio. Bueno, por acá, el material que teníamos para trabajar con la asignatura, eh, me hubiera gustado profundizar un poco más, pero el tiempo pues lo tenemos limitado. Sin embargo, los invito a revisar los videos de sus otros compañeros, donde va a haber una información o existe una información más detallada, más a profundidad, y ese también era otro de los objetivos de esa actividad. Cuando no podemos desarrollar acá, por ejemplo, esas fases y esos temas asignados, ustedes lo van a abordar de una mejor manera, más profunda, y vamos a obtener toda esa información, los demás participantes del doctorado. Bueno, por acá damos por concluida la clase de hoy. Quiero escuchar sus comentarios finales, si existen, y estamos, pues bueno, las escucho. Buenos días, profe. Le habla Lenny Rosenthal. Ah, Ahora la explicación que usted está dando nos da también más claridad acerca de lo que tenemos que hacer del video en lo que es marco legal, porque usted nos está hablando también de la parte de los procedimientos administrativos y legales. Y así como está en Venezuela, también en Colombia estamos así de organizados. Y usted sabe que todo se despliega desde la Constitución, que es la Carta Magna, es la ley de leyes, de ahí donde se despliegan todas las leyes. Y ahí están las leyes de lo que es el sistema educativo, cómo se conforma, y así como usted nos está explicando. Entonces, tenemos los conceptos más claros de la parte de lo que es la administración educativa. Está uno como más ubicado al respecto de ese tema, porque nosotros manejamos la parte de lo que estamos en el aula de clase, y usted también habla de lo que es los planes de estudio. Todos esos planes de estudio los manejamos nosotros, tenemos que estarlos reestructurando anualmente, y así también como se trabaja, como venimos. Usted sabe que este, se maneja de la parte eh, nacional, departamental y local o municipal. O sea, todo eso es lo que nosotros estamos viendo en el día a día, en lo que está formado
la educación, lo que es el sistema educativo general. De todas maneras, le agradezco mucho por sus aportes, por su información, que es muy valiosa. Gracias, profe. Muy bien, gracias, Lenis. Muchas gracias. Interesante escuchar eso. La organización, pues, como estamos hablando, es la misma y recibe otros nombres, ¿sí? Cuando me hablas de departamentales es porque allí hay departamentos. Aquí, pues, lo llamamos estados. Tengo entendido eso. Gracias por su aporte. Bueno, si no hay ningún comentario, entonces muchas gracias. De verdad, un placer haber compartido con ustedes esta asignatura. Espero haber sido de, eh, de agrado, pues, con la asignatura y aparte de eso, pues, haber realizado algún aporte significativo eh, en la parte profesional y en la parte del doctorado que ustedes están realizando. Cualquier cosa, como les dije anteriormente, estamos completamente a la orden. Tienen mi número, si se quieren comunicar por allí, por la plataforma, por el grupo de la universidad, por correo electrónico, como lo consideren, y con mucho gusto estamos para ayudarles. Como les dije, mi función es tratar de facilitarles a ustedes la vía para conseguir ese tan anhelado título de doctor que ya están muy cerquita. Un placer. Hasta luego entonces.